noches, Horacio, encantado de saludarlo, gracias a ustedes. Todavía no fui designado porque el Congreso no pudo reunirse para aprobar el pliego como consecuencia de que suspendió las actividades el Senado. Así que bueno, habrá que esperar. Bueno, veremos qué pasa con esta virtualidad. A lo mejor El 13 de mayo está el convocada 13 de ya mayo una está sesión convocado, en el Senado de la Nación. como bien apunta la señora Bacariza, así que a lo mejor tenemos la oportunidad, tanto usted como otros tendrán su destino hasta que se libere este lío de la pandemia. Yo recién, mientras marcaba a un hombre de la industria y a un hombre del campo, me acordaba de don Raúl, su padre, el expresidente, con la mano en el bolsillo, en esa sociedad rural de Palermo, hablándole, contestándole a los chiflidos de un sector de la Argentina. ¿Por qué es tan difícil ponernos de acuerdo en acuerdos precisamente sociales en momentos difíciles? Momentos difíciles. Estamos viviendo un grave problema, no solamente sanitario. Lo escucho. Sí, bueno, no sé, bueno, es difícil, sí, a veces poner de acuerdo intereses contradictorios en todos los países del mundo, no solamente acá, pero espero que en esta ocasión se hagan posible, porque las circunstancias son extremadamente excepcionales, muy complejas. Probablemente no hayamos vivido nunca una situación tan compleja desde el punto de vista económico y social como la que se genera a partir de la pandemia esta. No solamente la Argentina va a atravesar momentos difíciles, todo el mundo va a atravesar momentos muy complejos, de manera que espero que haya conciencia de parte de todas las fuerzas políticas, que nadie fije posiciones o asuma o defina sus posiciones en función de especulaciones electorales, para calendarios para los cuales falta muchísimo, que priorice el interés general y que trabajen todos para colaborar y cooperar con el gobierno, terminar con la grieta y hacer posible el diálogo. A mí esa foto me alegra, esperemos que se traduzca en resultados concretos. Por lo pronto, el apoyo que creo que han dado a la negociación de la deuda es una muy buena noticia. ¿Por qué hay sectores que alientan el apresuramiento no solo de salir de la cuarentena, porque eso ya es tema de los infectólogos, pero nos ponen en la dicotomía de o la cuarentena sanitaria o el default o el quiebre económico? Es tan difícil encontrar un término medio. No es lo que te está tratando de hacer el gobierno. Primero había que tratar de preservar la vida y generar las condiciones para que la vida se pudiera preservar, es decir, preparar toda la infraestructura productiva, sanitaria, toda la infraestructura de salud para que en el caso de que se generaran contagios estuviéramos en condiciones de dar la respuesta médica adecuada. No era así hasta hace un mes y medio. La decisión fue la correcta. Claro que desde el punto de vista económico se van a producir problemas, pero no solamente en los países que priorizaron la salud, Horacio. Fíjese Estados Unidos, lamentablemente, priorizó la economía. ¿Y cómo está la economía? Un desastre, lamentablemente. Récord de emisión. No existe antecedentes de una emisión semejante en 50 años. Récord de déficit fiscal. No existe tampoco registro de semejante déficit fiscal, por lo menos el que se estima. Se calcula, la Reserva Federal calcula que el desempleo va a llegar al 30% de la población económicamente activa. Ya hoy están en cerca de 30 millones de empleos destruidos. Se calcula que el PBI va a caer un 30% a lo largo del 2020. Y lo mismo podemos decir, aunque con porcentajes distintos del resto de los países del mundo. Bueno, es decir, en Estados Unidos se priorizó, ante ese falso dilema, la economía. Y fíjense cómo están en la economía. Y desde luego, desde el punto de vista de la salud, es el país que encabeza el ranking de los contagiados y encabeza el ranking de los fallecidos. Así que se dejen de decir cosas que no están avaladas por la realidad. Si nosotros hubiéramos hecho lo contrario, si hubiéramos actuado dejando que la naturaleza ordene este problema de la pandemia, estaríamos muy mal económicamente y estaríamos muy mal desde el punto de vista de la salud pública. Esta es la verdad. Coincido Esta es la verdad. plenamente. No sé por qué Ahora, lo dirán. Alfonsín, Coincido plenamente, Natalia. Sí, ¿se puede mantener este nivel donde hoy el Estado es el único salvavidas para las empresas, para los trabajadores? ¿Cuánto tiempo se puede aguantar sosteniendo una economía así? No, bueno, ya lo dijo el gobierno.
Nadie ha dicho que se puede hacer esto eternamente. Nadie, en ningún lugar del mundo. El gobierno ha dicho, bueno, que de acuerdo a cómo vayan evolucionando el tema sanitario y de acuerdo a las conversaciones que tenga con los principales actores económicos y sociales, se irán tomando las medidas para, bueno, ir administrando la salida. Pero además el gobierno no se quedó de brazos cruzados. Probablemente nunca, desde la democracia a la fecha ya ha habido una presencia del Estado tan fuerte para ayudar a las pymes, para ayudar a las empresas, a todas, con la mitad del salario de los trabajadores, para ayudar a las familias más carenciadas, con el IFE, bueno, políticas fiscales, políticas crediticias, que procuran paliar en alguna medida las consecuencias de la pandemia, no de lo que está haciendo el gobierno. El gobierno hizo lo que tenía que hacer cualquier persona sensata que tiene que defender no el interés de él, no el interés de tal o cual empresa, el interés general. Y eso es lo que hizo el gobierno. Hay una pregunta que no es casual. Si uno hace una pequeña abstracción, el país heredó en los últimos 4 años una deuda externa y una deuda social impresionante. Juntos, frente a un mundo sanitario en peligro, es una bomba. Si no había tiempo para ni siquiera ensayo general, para equiparar y atajar lo que viene, hubiera sido muy difícil. Por eso le doy la derecha a lo que usted está diciendo. Pero es absolutamente así. Lo dicen la gente más que mayor autoridad tiene para hablar sobre este tema. Los que están preocupados por el interés general, no por defender intereses sectoriales o particulares que son muy legítimos, pero no son los que debe defender un gobierno. Para defender el interés particular está el mercado. Para eso no hay mejor herramienta que el mercado. Para defender el interés general, y se lo digo a la sociedad, tengamos mucho cuidado, porque no es que el mercado sea malo, no es función del mercado esa es función de la política defender el interés general. Y es cierto que ya el 10 de diciembre del 2019 la situación era grave hacia adelante, muy grave, mucho más grave que la situación que se encontró el gobierno del PRO en el 2015, mucho más grave. Y los datos oficiales lo demuestran, no necesito argumentar demasiado para avalar esta afirmación. Ya en esa ocasión se necesitaba de grandes acuerdos y cooperación. Lamentablemente no fue lo que vimos, no fue la reacción que vimos. Yo creí que de parte de mi partido iba a haber una actitud de mayor colaboración. Soy injusto, porque hay dirigentes del partido que sí han demostrado mayor disposición a la colaboración. El gobernador Gerardo Morales, el gobernador de Mendoza, Jorge Sape, el presidente de la convención, el gobernador de Corrientes, pero el Comité Nacional, lamentablemente, esa institución que la sociedad suele asociar con todos los radicales, aunque no sea así, no ha tenido una comprensión cabal acerca de la necesidad de cooperar. Bueno, luego de la pandemia, la necesidad de la cooperación es mucho mayor todavía. Por los argentinos. Tal cual. Por los argentinos. Estamos todos en el mismo barco. Claro. Pero claro, y ahora fíjese, Horacio, por ejemplo, el debate público es muy importante, que los actores, a la hora de discutir las cuestiones que le interesan a todos, digan la verdad, no tergiversen los hechos, sean muy honestos intelectualmente, es absolutamente imprescindible para que la sociedad pueda llegar a conclusiones válidas. Y además es muy republicano eso. Decir ahora que el impuesto a las grandes fortunas obedece a odio de clase o a odio ideológico, claro, o afán persecutorio, es realmente manipulación de la opinión pública. Pero ¿quién puede en serio creer semejante tontería? Claro, yo apoyo el impuesto a las grandes fortunas por una cuestión que tiene que ver con la solidaridad, porque la pregunta no es para hacérsela a un economista o a un técnico en temas tributarios. La pregunta antes que técnica es filosófica. La pregunta ¿es justo o no es justo que en circunstancias como estas las grandes fortunas hagan por única vez un esfuerzo adicional para que los que viven de un salario, de una jubilación o los que no tienen trabajo sufran menos que lo que van a sufrir si no existe ese impuesto? ¿Es justo o no es justo? Primero, respondamos eso. Yo creo que es justo. Es justo.
Y cualquier radical debería decir que es justo. Después empecemos a discutir las cuestiones técnicas. Ahí está. Pero lo que me parece que están haciendo algunos es poner el carro delante del caballo para que el carro no ande nomás. Don Ricardo, muchísimas gracias por este...